Muy buenas noches. Me da mucho gusto darles la bienvenida una vez más a este cuarto episodio del programa Trascendiendo más allá de la crisis. En esta ocasión con un tema delicioso, un tema encantador. A mí particularmente es un tema que me cautiva y espero que a ti también. Pero antes de empezar, para aquellos que no tengo el gusto de conocer, permítanme presentarme. Mi nombre es Javier de la Garza, en Aether Academy. Yo soy consultor de empresas, trabajo con organizaciones para cambios culturales, para programas de liderazgo, soy coach certificado. Pero por otro lado, soy lo que yo me denomino como un buscador de respuestas. Prácticamente a lo largo de toda mi vida, desde muy joven, empecé yo a hacerme preguntas respecto a de dónde venimos, qué es lo que hacemos aquí, para qué estamos aquí, de qué se trata todo esto, hubiera hecho alguna diferencia si yo no hubiera nacido. Y desde entonces me he venido asomando, perdón, me he venido asomando a lo largo de muchísimos años a muchas filosofías, escuelas de pensamiento, ciencias, teorías, y todas ellas enfocadas a la mejora de la experiencia humana. Entonces, lo que te traigo ahora es un tema que es el resultado, por un lado, de una propuesta filosófica mística ancestral, milenaria, y por otro lado, un planteamiento científico reciente que la academia universitaria está empezando a reconocer de manera formal y en muchos institutos a lo largo del mundo se están haciendo muchísimas investigaciones al respecto. Pero todo esto que te voy a compartir en esta ocasión tiene como propósito el hecho de que una vez más tú tengas la capacidad de tener una mirada más allá de la crisis. Hemos venido haciendo una travesía a lo largo de estas últimas sesiones, gradual, paulatina, metodológica, con el propósito de ofrecerte a ti una serie de reflexiones que te sean útiles para que tú veas las cosas diferentes. Pero no solamente diferentes en términos de cómo poder resolver los temas de tu vida o los retos o los problemas que estás enfrentando, sino que puedas verdaderamente potenciar, amplificar tu mirada y ver la experiencia de la vida que tú estás teniendo el día de hoy en el contexto que tú la tengas de una manera distinta, de una manera mucho más plena. A lo largo de los años se ha hablado muchísimo sobre lo que es la plenitud, lo que es la realización, lo que es la felicidad, lo que es la excelencia. Pero muchos de estos temas se quedan en el terreno de la ambigüedad, de la reflexión abierta, y no se llegan a aterrizar, no se llegan a pragmatizar. Hoy el esfuerzo que voy a hacer contigo es justamente abrirte un espacio de reflexión completamente distinto para que tú te lleves un par de ideas, un par de reflexiones que te puedan ser útiles en ese cambio de mirada. Te recuerdo una vez más que de lo que se trata es cambiar nuestra mirada. Y no porque la mirada que tú tengas de la vida, tal cual la tienes hoy en día y cual sea tu sistema de creencias, esté mal. No estoy implicando eso, por supuesto, sino porque puede estar mejor, puede ser diferente. Podemos ser más libres. Ya hablaba yo en una ocasión anterior en la conferencia de Viviendo Libres, cómo vivir esa libertad mental, esa libertad emocional, cómo liberarnos de nuestras creencias limitantes, de los paradigmas que nos atrapan, que nos encierran, de ese tipo de constructos mentales que de alguna manera están acotando la forma en la que tú vives. Cómo liberarnos de esos círculos viciosos en los que hemos caído irremisiblemente y que seguimos repitiendo patrones de conducta una y otra vez sin darnos cuenta. Pues bueno, hoy este capítulo, que se conoce con el nombre de Encuadrando el Círculo, tiene como propósito abrirte una mirada mucho más profunda a la vida y una perspectiva diferente. Y espero que entonces que te sea útil.
Quiero empezar entonces en lleno por hacer un preámbulo en esta ocasión de este tema y hablarte un poquito cuál es el sentido pragmático que persigue todo esto. Y para ello quiero compartir contigo estas ideas, lo que yo considero que es el reto del paradigma racional, los retos que enfrentamos. Tú y yo sabemos que vivimos en un mundo racional, un mundo que se rige por la lógica, por los argumentos fundamentados, porque todo debe tener un sentido, una razón, un porqué y un para qué. Y justamente ahí, si bien es cierto que hemos construido una sociedad que en muchos sentidos ha sido muy próspera y nos ha dado muchas comodidades, la tecnología, la ciencia, el conocimiento racional nos ha llevado a tener todo lo que tenemos el día de hoy. También es cierto, y espero que tú estés de acuerdo conmigo, que nos ha metido en cualquier cantidad de problemas, en el sentido de que todo le tenemos que encontrar un para qué, un por qué, y si no lo encontramos, entramos en esos mecanismos de sufrimiento de los que yo te he hablado en otras ocasiones. Vivimos fundamentalmente procesando nuestro día desde el hemisferio cerebral izquierdo, la parte racional, la parte analítica, la parte lógica. Entonces, todos los eventos de nuestra vida, de manera paradigmática, de manera cultural, de manera social, hemos aprendido a buscarles un porqué. ¿Por qué te sucede lo que te sucede? Y seguramente tú te has hecho muchas veces esa pregunta, ¿por qué las cosas están pasando de esta manera? Y probablemente estés de acuerdo conmigo que en ocasiones no tienes la respuesta. No tienes una respuesta cabal a por qué suceden las cosas como suceden, tanto en el contexto social, con todo lo que estamos viviendo, como en el contexto personal. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Entonces, creo que ahí es donde está la clave de esa libertad mental o emocional. Y ahí es donde está la clave de lo que yo te vengo a compartir en esta ocasión. Vivimos en un rol, en un patrón cultural que puede ser escogido dentro de dos posibilidades. ¿Somos víctimas o somos responsables? Yo siempre he dicho que víctima es aquella persona a la que le suceden las cosas. Esto me pasó, esto es lo que está sucediendo afuera, yo estoy siendo efecto de esto, yo estoy siendo víctima de estas situaciones, esto no me gusta y no puedo hacer nada. En fin, en cualquier contexto nos sentimos muchas veces víctimas del entorno que estamos viviendo, nos sentimos víctimas de alguien más. En ocasiones probablemente te sientas víctima de ti mismo. ¿Sí? Víctima de tus errores y cargamos con un sentido culpígeno. Te estás flagelando constantemente por los errores del pasado y eres víctima de tus propios juicios o de tus propios prejuicios. Eso es lo que le llamo el rol de víctima, el que vive siempre pensando que está a expensas de las circunstancias de las cuales no tiene control. Y por otro lado, está lo que yo llamo el rol de responsable o el rol de ser causa en la vida. Responsable es aquel que es capaz de responderse a sí mismo. La palabra responsabilidad quiere decir la habilidad que tú tienes para responderte a ti misma, responderte a ti mismo sobre los eventos de tu vida. Pero esa responsabilidad, esa capacidad de respuesta, muchas veces, y esto es lo que probablemente te agobia, no es lograda desde el hemisferio cerebral izquierdo, desde la parte racional. ¿Por qué? Porque por más que tú te quieres hacer responsable de las cosas, muchas veces dices, esto no es mi culpa, yo no tengo nada que ver con esto, y sin embargo estoy siendo víctima de estas circunstancias. Entonces, ahí es donde se pone interesante el asunto, porque culturalmente hemos nacido, hemos crecido y nos hemos acostumbrado a vivir siempre desde el punto de vista racional. Y de nuevo, no es de que esto esté mal, sino que es incompleto. Es incompleto. Y de lo que se trata es de que comprendamos que existe otra parte de tu experiencia humana que nosotros culturalmente hemos soslayado, hemos despreciado, hemos minimizado,
porque no la podemos pragmatizar, y que es el mundo de las emociones. Llamémoslo el mundo de la experiencia del corazón. Y probablemente estés de acuerdo conmigo que cuando hablamos del corazón, a nivel cultural estamos hablando de la parte romántica, de la parte poética, de la parte cursi. O sea, esto lo estoy sintiendo en el corazón. Ah, qué lindo pensamiento. Pero no tiene un valor pragmático, no tiene un valor racional. Y de entrada, consciente o inconscientemente, tendemos a despreciarlo, porque son emociones. En algunos países, inclusive, el vivir en la experiencia del corazón puede ser un signo de debilidad, de fragilidad. Y hoy comprendemos a través de todo lo que yo te comparto en esta ocasión, que es todo lo contrario. Es absolutamente contrario el pensar eso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El vivir la experiencia del corazón es vivir la experiencia de la fuerza interior. Entonces, tenemos que aprender a ver las cosas diferentes. Tenemos que aprender a aprender. Y aprender no quiere decir acumular más conocimientos, si convertirte en una enciclopedia con 2 piernas. Aprender es tener conocimientos de muchas cosas. Esa es la forma racional de interpretar el verbo aprender, como la capacidad que tú tienes, que yo tengo, de acumular más conocimientos, más datos, más información. Pero existe otra definición, otra interpretación al verbo aprender, y es la capacidad que tú tienes para cambiar, tu flexibilidad. Lo que hoy en algunos contextos le llaman resiliencia, la capacidad de resistir a los embates del entorno, la capacidad de flexibilizarte. Pero eso muchas veces no lo vas a poder lograr desde la rigidez del mundo racional, desde el mundo analítico. Porque si tú no tienes una explicación de por qué deberías de cambiar, simplemente no lo vas a hacer. Entonces, nosotros decimos aprender, el acto de aprender es la madre de todas las competencias, de todas las habilidades, la capacidad que tú tengas para cambiar, para flexibilizarte, para vivir con liviandad. Entonces, empiezo a sentar las bases de lo que es el propósito de esta conferencia del día de hoy. El hecho de que puedas empezar a vivir desde un ángulo completamente distinto y no buscar, una vez más, en la cultura que hemos crecido, la respuesta o la satisfacción o la recompensa instantánea. Siempre estamos buscando el tener una respuesta instantánea a nuestros problemas. Siempre estamos buscando tener una recompensa inmediata a nuestros esfuerzos, y hemos perdido esa flexibilidad, hemos perdido esa liviandad, hemos perdido esa resiliencia, hemos perdido la capacidad de trascender y hemos sucumbido a lo que las apariencias nos están presentando, que es esa crisis de la que tanto he hablado yo contigo. Entonces, de lo que se trata es de pararle a esta mecanicidad, por llamarlo así, y la próxima semana voy a estar hablando amplia y profundamente sobre lo que es la mecanicidad mental, los patrones de conducta compulsivos a través de la teoría del eneagrama. De una vez te lo anticipo, es un conocimiento poderosísimo, la teoría del eneagrama de la personalidad. Pero eso será la próxima semana. Ahorita nada más, como anticipo te digo, hemos de alguna manera adoptado conductas mecánicas, patrones de conducta repetitivos que nos llevan a vivir siempre de la misma manera. Y en este contexto racional hemos soslayado el mundo de las emociones. Entonces, lo que es importante que comprendamos es de que podemos vivir de otra manera. Entonces, habiendo dicho esto, déjame platicarte por qué se llama encuadrando el círculo. Y ahí me voy a referir a un conocimiento milenario. En la antigua Grecia,
Tú sabes que la Grecia fue la cuna de muchas de las ciencias modernas, entre ellos la matemática, entre ellos la geometría. Y había en los geómetras, en los estudiosos de la filosofía de la geometría, porque en aquel entonces la geometría no es lo que para nosotros es ahora la medición de sólidos o de superficies o de polígonos, este, sino que la geometría tenía una profundidad impresionante en la antigua Grecia. Entonces ellos entraban a hacer grandes análisis o grandes reflexiones y abrían grandes debates sobre temas que la geometría presentaba. Entonces, de una manera esquemática y gráfica, para no meterme en muchas complicaciones, ellos decían, si yo tengo un círculo que tiene cierta superficie, ¿cómo es que yo puedo convertir ese círculo en un cuadrado que tenga exactamente la misma superficie usando solamente una escuadra y un compás? Podrás tú pensar que este es un problema trivial, pero oh sorpresa, han pasado miles de años y hoy en día el debate continúa. ¿Cómo podemos generar un cuadrado que tenga la misma superficie que un círculo usando nada más una escuadra y un compás? Ha sido cuestión de estudios matemáticos, filosóficos, debates. Hay investigadores que dicen que ese problema no tiene solución, hay otros que dicen que ya encontraron una solución. El hecho es de que la mayoría dicen, bueno, podemos llegar a una aproximación. Una aproximación, es decir, podemos concebir un cuadrado que tenga una superficie aproximada a la de un círculo utilizando esos instrumentos. Hasta ahí voy a dejar la metáfora. Dentro de lo que son los estudios filosóficos, psicológicos, esta metáfora o esta alegoría se extrapola hacia lo que es la experiencia del corazón y la experiencia del cerebro. Entonces, el círculo, como una figura geométrica perfecta, ¿sí? El círculo es una figura que está en perfecto equilibrio y es por consiguiente infinita, representa la experiencia del corazón. El círculo representa al corazón, mientras que el cuadrado representa la experiencia del intelecto. Entonces, cuando se habla de encuadrar el círculo, o probablemente muchos de ustedes han escuchado ese dicho, a ver, le estás buscando la cuadratura al círculo. Es como que un dicho popular, y cuando dices eso estás buscando algo que es imposible. ¿Sí? Los círculos no son cuadrados, entonces no le busques la cuadratura al círculo. O sea, eso es un absurdo de entrada. Y lo que quiere decir eso es imposible, eso es irresoluble, ¿no? Pero en realidad, por lo que te estoy comentando, es uno de los grandes dilemas de la civilización occidental, el poder convertir un círculo en un cuadrado. Dentro del trabajo que nos compete en esta noche, en esta ocasión, a ti y a mí, hablar del círculo cuadrado quiere decir cómo vivir la experiencia del corazón y llevarla a la experiencia del cerebro. Ahorita te voy a hablar un poquito al respecto, con un poco más de detalle, a qué me refiero con esto. Pero partamos de la base que ese círculo lo queremos hacer en cuadrado, es decir, la experiencia intuitiva, la experiencia emocional, la experiencia instintiva, ¿cómo la podemos vivir de una manera consciente? Yo comentaba en ocasiones anteriores que los seres humanos tenemos 3 dominios de la conciencia: el consciente, el subconsciente y el supraconsciente. El consciente es el espacio en el que nos encontramos tú y yo en este momento. Tú me estás escuchando, me estás cognitando, estás razonando, estás abriendo reflexiones desde tu consciente. Pero en este mismo instante, tu subconsciente está procesando
cualquier cantidad de información. Y luego existe un espacio infinito que es el supraconsciente, ¿sí? Pero hablemos nada más de los primeros dos. El consciente representa aproximadamente el 5% de tu conciencia, mientras que el subconsciente representa prácticamente el 95% restante. Todo se está yendo a tu subconsciente. Entonces, aquí es menester, por ponerlo en estos términos, el que seamos capaces de bucear en ese subconsciente. Y mucho de ese subconsciente es la experiencia de tu corazón. Entremos a hablar ahora un poco de cardiología y de neurología. A nivel neurológico, el cerebro humano está mapeado en diferentes regiones. Tenemos dos hemisferios cerebrales, ya te empecé a hablar de ello. El hemisferio cerebral izquierdo fundamentalmente se hace cargo de todo lo que son tus procesos racionales, analíticos, intelecto, inferencias, inducción, deducción. Todos estos procesos lógicos son llevados a cabo fundamentalmente en el cerebro o en el hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral derecho tiene como responsabilidad todos los procesos intuitivos, emocionales, que no tienen nada que ver con la parte lógica racional. Tenemos en la parte frontal del cerebro dos lóbulos en cada hemisferio, se llaman lóbulos parafrontales, y son los responsables fundamentalmente de tus procesos de creatividad, de innovación, y ahí es donde se llevan a cabo también muchos de los procesos de sanación del cuerpo humano. Y tenemos otra región que es el lóbulo occipital, ¿sí? Y los lóbulos temporales, aparte de los lóbulos temporales, el lóbulo occipital, donde se llevan a cabo otro tipo de procesos neurológicos, como por ejemplo la vista, ¿no? Pero bueno. Por otro lado, tenemos el corazón. Y a partir de ese momento yo te quiero proponer que cada vez que yo te hable del corazón, lo que tú escuches no es la parte romántica cursi. No estoy siendo nada romántico ni nada poeta. Soy un pésimo poeta. ¿Sí? Entonces esto nada tiene que ver con amor, ni con cursilerías, ni la parte metafórica que conocemos como la experiencia del corazón. Hasta hace aproximadamente 30 años atrás, bastante reciente este hallazgo, la cardiología afirmaba muy presuntuosamente que ya se sabía todo sobre el corazón. El corazón como el músculo cardíaco que se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo. Y se conocían a detalle, y se conocen a detalle las funciones del corazón, las aurículas, los ventrículos, etc. Pero fue un hallazgo relativamente reciente el que se descubrió que en el corazón existen neuronas, cuando se pensaba que las neuronas eran privativas del cerebro fundamentalmente. En el corazón existen células nerviosas, o que se conocen como neuritas, que en conjunto llevan a cabo procesos de información similares a los del cerebro. Y esto es relativamente nuevo, y esto fue sorprendente para los científicos. Tal es así que ha nacido una nueva ciencia que se llama neurocardiología. Y se ha descubierto que el corazón tiene procesos de pensamiento, y déjame ponerlo en esos términos, que en muchos sentidos son más poderosos que los procesos mismos del cerebro. ¿A qué me refiero con esto? El cerebro se conecta, evidentemente, con todos los órganos del cuerpo a través de el sistema nervioso. Así, a través del sistema nervioso recibe mucha información, y dentro del sistema nervioso hay una parte de ese sistema que se conoce como el sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo está conformado por nervios, fundamentalmente uno, que es el nervio vago, que origina las primeras inervaciones en el bulbo raquídeo, y de ahí baja por el cuello y se va inervando a diferentes órganos, entre ellos el corazón.
pulmones, hígado, estómago, intestinos, etc. El nervio vago es un nervio muy importante y va a la par de lo que se llaman los pares craneales, otro tipo de nervios. Pero hablando del nervio vago, que es sumamente importante en el contexto de lo que es el encuadrar el círculo, tenemos dos tipos de sistemas en el sistema nervioso autónomo, lo que se conoce como el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ok. Sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. Esto es sumamente importante dentro de la experiencia de lo que estamos platicando en esta noche, porque viene a colación en el sentido de que tú vives tu experiencia cotidiana y en el contexto de vivir en una crisis, vivir enfrentando una crisis de cualquier manera, como tú la tengas contextualizada en tu vida, la crisis del entorno, la crisis social, la crisis política, la crisis ambiental, lo que he hablado a profundidad contigo. Aquí estamos hablando también de la experiencia que tú tienes a nivel neurológico. El cuerpo humano está diseñado a nivel neurológico de tal suerte que cuando experimenta por alguna razón o razona que se encuentra en algún tipo de amenaza o de peligro, se disparan mecanismos del sistema nervioso simpático que fundamentalmente responden a una de tres posibles respuestas o estrategias. Luchar para defenderte si te encuentras en una amenaza física, huir, escaparte o esconderte. Genéricamente, la neurología y la psicología la ha simplificado en los estados de lucha o de huida. ¿Sí? Entras en un estado de lucha o de huida. Cuando el cerebro registra una amenaza, el sistema nervioso simpático entra en acción. Tu ritmo cardíaco se acelera, tus pupilas se dilatan, se contraen, hay una vasoconstricción de todo tu sistema sanguíneo, porque entras en un mecanismo de defensa. Y algo que es sumamente importante es todos los procesos de sanación, de relajación se bloquean, se apagan esos sistemas de tu cuerpo, porque estás en defensa. Toda la sangre se va a trabajar en fortalecer los músculos, porque probablemente tienes que luchar físicamente. Se secretan cantidades fuertes de adrenalina y lo que he hablado en otras ocasiones, se segrega al torrente sanguíneo una hormona o un neurotransmisor que se llama cortisol. Todo esto, el cortisol, la hormona del estrés, todo esto está enfocado a tu mecanismo de lucha o de huida. ¿Ok? Y ahí está gobernando el cuerpo el sistema nervioso simpático. Todo lo demás se bloquea. Tus lóbulos frontales del cerebro pierden sangre, porque toda la sangre se concentra a las partes importantes de defensa. Entonces ahí no estás pensando en tu creatividad y cómo gozar la vida, estás pensando en cómo defenderte. Y a nivel consciente y a nivel subconsciente se disparan tus mecanismos de defensa. Muy bien. La teoría nos marca que cuando esa amenaza desaparece, cuando esa situación desaparece, el sistema nervioso simpático se apaga y entra el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático se distingue por una relajación de la respiración, las pupilas se contraen, la sangre, los capilares se expanden, se dilatan. Entonces viene un estado de relajación y la sangre regresa a otras partes de tu cerebro, fundamentalmente a tus lóbulos parafrontales, que son los encargados de la innovación, de la creatividad, de la intuición. Tu ritmo cardíaco se disminuye, tu frecuencia cardíaca se disminuye y en fin, entras en un estado de relajación y el cuerpo entra en un estado de recuperación o de sanación. El cortisol se diluye, ¿sí? Se elimina de la sangre y en fin, ya entras en ese estado de recuperación. El tema está que tanto un sistema como el otro son extraordinariamente importantes.
Pero si tú vives constantemente en un estado de crisis, si tú vives en un estado de amenaza constante, tú estás internamente a nivel neurológico en un estado de lucha o huida constante. Tu sistema nervioso simpático es el que está gobernando tu cuerpo. Tu cuerpo no tiene la opción de recuperarse, de regenerarse, de sanarse, y es ahí donde empiezan las enfermedades crónicas. Dependiendo, dependiendo del estado en el que tú te encuentres, esas enfermedades crónicas se pueden traducir a gastritis, colitis, problemas de rigidez en la columna vertebral, problemas musculares, dolores de cabeza, migrañas, cualquier cantidad de cosas. Cuando los estados emocionales de miedo, de ansiedad, de estrés son crónicos, entonces ya no se convierten en emociones, sino que se convierten en estados de ánimo permanentes. Y eso genera ya otro tipo de problemas a nivel físico, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neoplásicas, enfermedades infecciosas o de tipo inmunológico. Tu sistema inmunológico se deprime. Si bajan las defensas, eres más proclive o te encuentras más expuesto a contagios, a virus, a bacterias, en fin, es una espiral descendente. Aquí lo que es interesante cuando hablamos de encuadrar el círculo entonces es de que podemos desarrollar una estrategia completamente diferente. El arte de encuadrar el círculo es el arte de trascender esa crisis y verla de una manera diferente. Yo comentaba desde la primera ocasión que la palabra crisis quiere decir peligro y punto crucial. Punto crucial quiere decir es el momento que tú tomes una decisión, ¿sí? Y cuando hablamos de responsabilidad, que tú seas capaz de dar una respuesta diferente a tu vida. Hay muchas cosas que están fuera de tu control, muchísimas cosas, pero lo que siempre va a estar en tu control es la respuesta que tú das. Entonces que ahí tú tomes una decisión de calidad, consciente ahora, de calidad superior, y que decidas no vivir en un estado de lucha o huida, sino que lleves tu atención hacia el sistema nervioso parasimpático y que empieces a entrar en contacto con otra experiencia de tu vida que te va a abrir a la capacidad de resolver problemas. Tu pensamiento crítico, la capacidad de análisis crítico se incrementa cuando tus lóbulos parafrontales se activan. Tú tienes la capacidad de encontrar respuestas a problemas que de otro modo no los estás logrando resolver porque siempre estás como hámster dando vuelta en las mismas decisiones. Siempre estás dando vuelta en las mismas reflexiones y llegas a las mismas conclusiones. Y eso sucede diariamente. Entonces, de lo que se trata es de que tú seas capaz de decidir de una manera diferente, ¿sí? El corazón humano, retomando ese tema, se ha identificado, tiene alrededor de 40,000 neuritas o 40,000 neuronas. Se ha identificado que el cerebro le está mandando información al corazón constantemente, ¿sí? A través del nervio vago, a través del sistema nervioso simpático, a través del sistema nervioso parasimpático le envía información al corazón. Pero lo fascinante del asunto es de que se descubrió que el corazón le envía más información al cerebro que la que el cerebro le envía al corazón. Esto es fascinante. Pero el cerebro no procesa muchas veces esa información porque fundamentalmente estamos o en un estado de lucha o huida o fundamentalmente estamos en un proceso de orden de tipo racional, lógico, analítico. Y esta información que el corazón está enviando es de otro tipo de información. Llamémosla, a partir de su momento, intuitiva. Llamémosla intuición. Hay neurólogos y hay psicólogos, investigadores en estos temas, que al respecto de esto ya han hecho una distinción. No es lo mismo intelecto que inteligencia. Intelecto es el proceso que se lleva a cabo en el cerebro
y fundamentalmente en el hemisferio cerebral izquierdo, la parte intelectual, analítica, la parte lógica. Mientras que la inteligencia es una experiencia mucho más amplia, mucho más profunda, que tiene un componente que es la intuición y que origina en el corazón. Una vez más, el corazón le envía más información al cerebro que la que el cerebro le envía al corazón. El corazón tiene una velocidad de procesamiento superior a la del cerebro. Tú llegas a analizar muchas cosas en la vida, tienes que tomar una decisión, pero de pronto, así de la nada, y te ha sucedido seguramente no una, sino muchísimas veces, te llega como que un me late. Algo dices, a ver, yo siento que es por aquí. Y probablemente tu cerebro empieza a cuestionar y querer racionalizar y justificar y encontrar la parte lógica de todo esto y decir, no, espérate, eso no es cierto. A ver, no va por ahí. No, tenemos que analizar las cosas y en base a los datos que yo tengo, la decisión que yo decido tomar es esta y esta y esta. Y te ha sucedido probablemente que por no haber escuchado tu corazón, cometiste un error. Y probablemente te ha sucedido que tú te has dicho, yo sabía que era por acá, pero no me hice caso. Es decir, no escuchaste esa intuición, no escuchaste al corazón. Entonces, la pregunta que tal vez nos estamos haciendo aquí todos es, bueno, ¿y cómo podemos manejar de manera volitiva, de manera voluntaria, cómo podemos controlar esa inteligencia? Ese es el arte de encuadrar el círculo. Es decir, el círculo, que es esa inteligencia del corazón, la podemos encuadrar hacia lo que es el intelecto racional, podemos hacer consciente ese conocimiento a voluntad. ¿Lo puedes controlar? Absolutamente. Y no solamente controlarlo, puedes acceder a un espacio de sabiduría interna que existe en ti. Y espero no ser ni romántico ni fantasioso con lo que te estoy diciendo. Yo me considero una persona bastante racional. Yo estudié ingeniería. Yo soy muy analítico. Y a mí me costó al principio mucho trabajo comprender y aceptar esto. Decía, no, se me hace que es más romántico. Yo necesito datos sólidos, datos fijos. Yo necesito cosas concretas. A mí que me lo sustente. Y eso es lo que, esas son las conversaciones de la parte racional. A ver, ¿en qué se sustenta esto? Yo te puedo garantizar y te puedo referir a que te metas a internet y que busques lo que es la coherencia cerebro-corazón y vas a ver la cantidad de investigación científica que hay. Está perfecta y absolutamente sustentado a nivel científico. Entonces, lo que tenemos que entrar es a experimentar ese nuevo espacio, el espacio de la inteligencia, el espacio del corazón. Y que tú tomes una decisión de vida. Elige seguir sometido, sometida a esa experiencia de crisis, estar constantemente en ese estado de lucha o huida. Y muchas veces ya es subconsciente. Tú te amaneces con estrés, te duermes con estrés, vives con miedo, el miedo ya es parte de tu ecuación de vida. Y tú dices, ¿hay otra forma de vivir? Absolutamente. Lo que pasa es de que desde el punto de vista racional has querido darle respuestas a tu miedo y te aseguro algo, con todo respeto, no le vas a encontrar una respuesta a la experiencia del miedo desde el raciocinio, desde el intelecto. No la vas a encontrar. Y no solamente eso, sino que es altamente probable que desde la parte lógica tú refuerces, robustezcas esas creencias limitantes, esos miedos, y eso te lleve a que sigas viviendo en un estado de lucha-huida. Eso te lleve a que tu sistema nervioso simpático tenga fundamentalmente el control de tu día y que tú vivas en un estado de estrés constante, de ansiedad constante. Ya se convierte en tu status quo, tu forma de vida. Y dices, quiero salir de esto. Y buscas doctores y buscas psicólogos y buscas terapeutas y buscas coaches y nadie te responde. ¿Por qué? Porque esa es una decisión de vida. Yo lo que te quiero invitar en esta ocasión, querido amigo, es a que te abras a una posibilidad.
Y veámoslo desde el punto de vista racional. Y te dice alguien que es racional. Pruébalo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que no funcione, que concluyas, Javier está mal, Javier está loco. Finalmente concluyo que Javier es fantasioso, es idealista, es soñador, pero no es cierto. Bueno, vas a seguir con tu sistema de creencias, no perdiste nada. Pero la otra posibilidad, ¿qué tal si te funciona? ¿Y si te funciona esto? Yo lo he probado y las experiencias han sido fascinantes. Fascinantes. Y te lo dice alguien que ha vivido la mayor parte de su vida en el hemisferio racional izquierdo, lógico, analítico, ingenieril, siempre queriendo encontrarle una respuesta lógica a todo, siempre pensando desde la cabeza. Muchos amigos me han dicho, Javier, ¿sabes qué es lo que deberías hacer? Cortarte la cabeza. Me lo han dicho así, córtate la cabeza y se van a resolver todos tus problemas. Deja de pensar, deja de razonar, fluye, más liviandad, mucho más liviandad. Hay una metáfora hermosa que me viene a la memoria ahorita y que viene de la cultura egipcia, de la filosofía del antiguo Egipto. Se dice que hay un libro, hay un tratado que se llama el Libro Egipcio de los Muertos y que habla lo que le sucede a un ser humano, a un alma, por ponerlo así, cuando muere. ¿Qué es lo que pasa? Y se dice que cuando un ser humano muere, pues se va al inframundo. Inmediatamente en el inframundo se enfrenta a un dios que es el dios Osiris y se enfrenta a lo que se llama el juicio de los muertos. Entonces, a ese muerto, recién muerto, le extirpan el corazón y lo ponen en una balanza que tiene dos platos, las antiguas balanzas. En uno de los platos ponen el corazón, ¿sí?, del muerto, y en otro plato ponen una pluma de avestruz. Una pluma de avestruz. Si el corazón pesa más que una pluma de avestruz, entonces ese corazón es arrojado a una bestia, ¿sí?, infernal, y ese muerto es condenado a la aniquilación total. Pero si la pluma, una pluma de avestruz, pesa más que el corazón, entonces quiere decir que tú viviste, que tu corazón es liviano, y quiere decir que eres merecedor de la inmortalidad. Entonces se te da la bienvenida a la inmortalidad. La metáfora aquí es, vive en tu vida de tal manera que siempre tengas un corazón liviano. Mientras que estemos vivos en este mundo, y sabemos que la vida es demasiado corta, queridos amigos, vamos a sonreír más, vamos a bailar más, vamos a disfrutar, ¿sí? Como dice el dicho muy coloquial, ¿no? Así muy popular, cuando no sepas qué hacer, haz una fiesta. Haz una fiesta, relájate, liviano. Cuando tu cerebro izquierdo no tenga la respuesta, relájate y escucha tu corazón. Esto no es tan frívolo como te lo estoy planteando. En realidad, la práctica de encuadrar el círculo es toda una teoría y de hecho, si me lo permites, te quiero invitar. Próximamente voy a anunciar el curso completo de encuadrar el círculo, cómo desarrollar la práctica de la coherencia cerebro-corazón. Te hablo ampliamente de lo que es de temas de neurología, de psicología, de misticismo, de filosofía, desde diferentes ángulos. Y hay una práctica meditativa profunda que te lleva a que tú te quedes con un conocimiento y un método claro de cómo desarrollar el arte de encuadrar el círculo, cómo desarrollar la práctica de la coherencia cerebro-corazón. Y hay una práctica todavía mucho más profunda, un conocimiento mucho más profundo, porque el corazón tiene acceso a un tipo de conocimiento, un tipo de sabiduría muy profunda e inexplorada para ti. Entonces, aquí yo nada más lo quiero dejar por cuestiones de tiempo y porque es el alcance de esta conferencia, en el hecho de practicar contigo o de sugerirte algunas prácticas muy sencillas, extraordinariamente sencillas, pero no por ello son triviales, ¿eh? No las menospreciemos, y que te van a llevar
a desarrollar lo que se conoce como esa coherencia cerebro-corazón. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista neurológico, cuando llevas a cabo estas prácticas, lo que sucede es de que el corazón entra en un proceso muy interesante. Se incrementa un indicador o un parámetro que a nivel cardiológico está bien medido y que se llama la variabilidad de tu ritmo cardíaco. ¿Qué rayos es eso? Tú tienes tus pulsaciones que se miden en un electrocardiograma, típicamente, y tú has visto que es un pico y luego un valle y luego otro pico y otro valle. Y así se ve en un electrocardiograma tu ritmo cardíaco, pulsaciones. Bueno, hay un tiempo entre pulsación y pulsación. Por lo general, para una persona adulta, las pulsaciones pueden andar en el rango de los 65 latidos a los 75 latidos por minuto cuando estás en un estado de relajación. Cuando estás en un estado de lucha, huida, de estrés, de alguna amenaza física, tu ritmo cardíaco se puede disparar a 100, 110, 120 pulsaciones por minuto. Pero en estado de relajación andas por ese rango. Entonces, por un lado, cuando un corazón está en ese estado de relajación, pues están esas pulsaciones, pero por otro lado, existe una diferencia entre el tiempo que transcurre entre un latido y otro. Habríamos de suponer que el tiempo es exactamente el mismo entre un latido y el otro, pero eso no es cierto. Hay una diferencia. A esa diferencia se le llama la variabilidad del ritmo cardíaco, ¿sí? Y mientras mayor sea la diferencia, más apertura tienes a tu corazón, más resiliencia hay, más flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tu corazón está acelerado porque estás en un estado de miedo, de amenaza, tu variabilidad disminuye. Entonces tu corazón está latiendo, paz, paz, paz. Está latiendo y las pulsaciones son básicamente las mismas en cuanto al tiempo entre una y otra. Hay rigidez de tu variabilidad ritmo cardíaco, es mucho menor. Conforme vas creciendo, a mayor edad, la variabilidad del ritmo cardíaco tiende a disminuir. No es lo mismo la variabilidad del ritmo cardíaco de una persona, de un muchacho de 25 años de edad, a una persona de 50 o 60 años de edad. Va bajando, pero existen formas de incrementar la variabilidad y es ahí donde te tengo una buena noticia. Cuando tu variabilidad de ritmo cardíaco es mayor, tú te abres a la experiencia de la intuición. Tus procesos neurológicos bajan y entonces, por decirlo así, el cerebro escucha más o registra más la información del corazón y la hace consciente. Es decir, se encuadra más el círculo, se lleva a consciente el conocimiento intuitivo. La intuición es un recurso, es una capacidad natural tuya, como tu intelecto, como tu capacidad de hablar, como tu capacidad de caminar, pero es una capacidad que en el mundo occidental no hemos aprovechado, la intuición. Y la tenemos de manera natural. Los animales tienen lo que se llama instinto, los seres humanos tenemos lo que se llama intuición, pero obedece fundamentalmente a los mismos principios. Y nosotros tenemos intuición, y esa intuición nos puede gobernar en la vida. De la intuición nace la creatividad, nace la innovación, que son grandes habilidades que se honran y se veneran en nuestro mundo occidental, pero no la estamos escuchando. Entonces, deja de buscar las respuestas desde el punto de vista racional y ábrete más a tu intuición. Ok, habiendo dicho eso, ¿qué puedes hacer? Número 1, respiración. Respiración. La respiración es el acto más sagrado del ser humano, el más importante. Tú puedes dejar de comer aproximadamente una semana, 2 semanas tal vez, antes de morirte. Tú puedes dejar de tomar agua 2 o 3 días antes de morirte. Pero una persona promedio como tú y como yo, que no somos atletas de alto desempeño, pues no podemos dejar de respirar arriba de 1 minuto y medio, 2.
Tal vez los atletas, los buzos profesionales pueden respirar 4 minutos, pueden contener la respiración 4 minutos, 3 minutos y medio. Pero una persona promedio podemos contener la respiración 1 minuto y medio. Después de eso, sobreviene la muerte. Interesante metáfora, te podría decir, si lo ves de esa manera, la muerte te está persiguiendo a un promedio de 3 minutos de distancia. Entonces vive la vida más liviana, que no sabes cuándo va a llegar tu momento. Vive la vida como si fuera tu último momento. Los budistas dicen, planea tu vida como si fueras a vivir para siempre. Grandes proyectos, grandes sueños, grandes ilusiones, una gran aventura de vida. Planéala como si fueras a vivir para siempre. Vive tu vida como si fueras a vivir solo hoy. Esa es la sabiduría oriental. Y te la quiero proponer. Entonces, la respiración es vital, es importante. Pero no solamente por el hecho de lo que te acabo de decir, sino la respiración es importante porque te da el acceso directo a la experiencia del corazón. Se amplifica tu intuición. Tienes un acceso mucho más amplio a tu intuición cuando tú respiras lenta y profundamente. No tienes que hacer otra cosa más que probablemente cerrar tus ojos unos instantes. Inhalas en 4 tiempos que tú cuentas a tu propio ritmo y exhalas probablemente en 5 o en 6 tiempos. Que la exhalación sea más profunda que la inhalación. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo humano registra una exhalación profunda, interpreta eso como que todo está bien. Y el sistema nervioso parasimpático entra en acción. No hay amenazas, no hay peligro. ¿Por qué? Porque tú estás relajándote, estás meditando tranquilamente. Esa es la clave. Entonces, respiración por algún lado. Por otro lado, deja de pensar, mejor escribe. Dedícate a escribir. Cuando te enfrentes a un problema, ponte a escribir. Prepárate una bebida rica, una copita de vino, una tacita de té, lo que te guste, ¿sí? Un mezcal, un whisky, qué sé yo, lo que tú quieras. O un vaso de agua. Pero más espacios contigo. Vive más en la naturaleza. Camina descalzo. Aterrízate. Hay toda una teoría que le llaman grounding o aterrizamiento, aterrizamiento, que consiste en entrar en contacto con la tierra porque empiezas a descargar el sistema nervioso de iones negativos y el cuerpo empieza a procesar de una manera mucho más natural la energía eléctrica que hay en tu cuerpo. Descalzo. Andar descalzo. Es una buena práctica. Abrazar árboles, ver el cielo, ver el amanecer, ver el atardecer. Todo eso te lleva a estados de experiencia del sistema nervioso parasimpático. Entonces, prácticas muy simples, prácticas muy sencillas que te pueden llevar a vivir una experiencia mucho más fluida. ¿Qué más te puedo decir? Tomar mucha agua, tomar electrolitos que te permitan en un momento dado fluir todas las toxinas que hay en tu cuerpo. Procura dormir bien. Un vicio terrible que mucha gente tiene es acostarse y estar viendo la tableta o el celular. Esa radiación, la radiación blanca, la radiación azul, es muy nociva para el cerebro, muy nociva. Hay estudios que hablan de ese riesgo y es un vicio. Nos hacemos adictos a las redes sociales, nos hacemos adictos a los noticieros, nos hacemos adictos a estar viendo el celular de una manera compulsiva y vivimos en un estado de lucha, huida, ya prácticamente a nivel subconsciente. Y ya en otro contexto, y con esto quiero concluir, queridos amigos, de manera más filosófica, más reflexiva, una de las experiencias del corazón más poderosas es la gratitud. La gratitud. Amanecer y que tu primer pensamiento, tu primer acto sea
dar las gracias, porque tienes la oportunidad de volver a ver la luz del sol. Te propongo eso, es una práctica muy, muy poderosa. Empezar tu día antes de cualquier cosa, antes de ir al baño, el primer instante, cuando abres los ojos, que todavía estás así medio dormido, estás así como que en trance, medio sonámbulo. Gracias. Gracias porque estoy aquí. Gracias porque tengo una nueva oportunidad. Yo típicamente digo, gracias porque mientras tu corazón siga palpitando, quiere decir que tienes una nueva oportunidad de vivir la vida que tú quieres. Compasión es otra práctica. Ser compasivo, compartir, el acto de dar. El acto de dar, más que buscar recibir, simplemente dar, sin ninguna otra intención más que de dar. Esa es una experiencia del corazón. ¿Qué es lo que sucede con eso? Tu corazón se empieza a expandir. Literal, categórica, metafórica y verdaderamente. La energía de tu corazón se empieza a expandir. ¿Qué quiere decir esto? También comprobado científicamente en laboratorios, el corazón tiene un campo magnético, genera un campo magnético en forma de dona, se le llama campo toroidal, porque es un toroides, así le llama, torus o toroides, un campo toroidal, como una dona. Este campo se empieza a expandir más allá de la frontera de tu cuerpo cuando tú estás en un estado de relajación o en un estado con una variabilidad de ritmo cardíaco amplia. Cuando estás en ese estado de relajación, de liviandad, de paz, de amor, de gratitud, de compasión, con intención de dar, ese campo se expande. Y es ahí donde nos queremos ir. Esta es otra forma de ver, tener una mirada más allá de la crisis. Y por esta ocasión, queridos amigos, es todo. Te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias hablando de gratitud, porque me otorgas el honor y el privilegio de poder servirte, de compartir una idea contigo. Gracias porque en este mundo que vivimos es necesario que nos abramos otras opciones, ver más allá de la crisis. Y la mejor mirada que podemos tener más allá de la crisis es hacia nuestro corazón, hacia el corazón. Yo te aseguro que la experiencia que tú vas a vivir no solamente va a ser deliciosa, encantadora, sino trascendental. Inténtalo, pruébalo. Con esas prácticas tan simples como es respirar profundamente, caminatas, caminar respirando, sin pensar en nada, y detener lo que se llama la loca de la casa. Esa neurosis, esa mecanicidad de seguir estando pensando y querer resolver las cosas siempre desde el punto de vista lógico racional. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Te invito para este próximo jueves a la siguiente conferencia dentro de este programa que se llama Cruzando el Umbral. Cruzando el Umbral, que es una práctica poderosísima de toda una teoría, de toda una escuela de pensamiento que se conoce como la escuela del cuarto camino, la escuela del eneagrama de la personalidad, en la que te voy a hablar sobre lo que son las compulsiones, las conductas repetitivas que tenemos los seres humanos, los patrones que seguimos, y que esto ya está perfectamente mapeado a través de una serie de metodologías. Una de las más poderosas que existen hoy en día en la humanidad es la teoría del eneagrama, ¿sí? Que nos habla de que todos los seres humanos tenemos patrones de conducta repetitivos y que son perfectamente mapeables. El eneagrama se conoce como el mapa de la conducta humana, el álgebra del espíritu. Entonces, te quiero invitar
Comparte esta invitación con quien quieras. Estamos queriendo formar una comunidad de gente afín, que tenemos intereses comunes, y para ello, pues te invito a que compartas esto con toda la gente que tú crees que le puede interesar y que se integren a la comunidad Aether, que entren en este grupo de WhatsApp, donde yo voy a seguir compartiendo una serie de cosas. Te comento que a finales del mes de abril yo voy a estar arrancando una serie de cursos. Uno de ellos es la flecha en el blanco, de la cual te hablé en la sesión anterior. Otro es de encuadrando el círculo. Y vamos a arrancar también el programa del enneagrama de la personalidad. Sí, la teoría del enneagrama a fondo. Y es un programa muy profundo, muy poderoso, muy transformacional. Entonces, bueno, sin más, por esta ocasión, de nuevo, gracias. Como siempre, es un privilegio estar contigo. Por ahora, entonces, es todo. Muchas gracias por compartir. Espero que te haya gustado, espero que te haya sido útil. Y entonces, hasta entonces, nos vemos el próximo jueves con la conferencia de Cruzando el Umbral. Hasta entonces, linda y placentera noche. Bendiciones para ti. Gracias.